Saludos, mi nombre es Marco Nogués y en este video quiero tratar de explicar el uso de los modelos para la resolución de problemas que tienen que ver con movimiento y fuerzas. Estamos aquí en la simulación interactiva de PhET y queremos nosotros ver una situación, y esta situación es simplemente que tenemos a una persona que va a empujar esta caja y lo estamos poniendo con unas rueditas para ahorita no preocuparnos por las fuerzas de fricción. Entonces le aplicamos una fuerza y lo que nosotros estamos viendo es que si ponemos nosotros un velocímetro, la velocidad está aumentando, la rapidez, y lo hace de manera constante cuando se aplica una fuerza constante. Si yo dejo de aplicar esa fuerza, el objeto ahora va a seguir moviéndose. Si vemos aquí, la rapidez va a ser constante y por lo tanto tenemos otra situación diferente a nivel de movimiento. Esta situación, esta simulación ya tiene de por sí ciertas elementos que nos hacen que son más simples que cualquier situación que nosotros vemos cotidianamente, y eso es muy importante. Pero en el corazón de lo que nosotros queremos ver aquí está justamente que siempre va a haber una regularidad, algo que siempre se cumple. Y es que cuando hay una fuerza sobre un objeto, el objeto se va a acelerar. Y viceversa. Si vemos un objeto que está acelerando, el objeto entonces vamos a decir que se le está aplicando una fuerza neta. Acuérdense que fuerza neta es la suma de las fuerzas que actúan sobre el objeto, diferente de cero. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este sistema? Elegimos como sistema la caja y la patineta. Bueno, pues cuando está la persona empujando, recordemos que las fuerzas representan interacciones y entonces hay una interacción entre la persona y la caja que está empujando la fuerza. No tenemos que olvidar que hay otras dos interacciones. La interacción de contacto con el piso, que da como resultado una fuerza normal hacia arriba, y la interacción a distancia de la Tierra sobre el objeto, que da como resultado la fuerza de gravedad. Sin embargo, a lo largo del eje Y, que es donde actúan estas fuerzas se van a equilibrar, y la única fuerza que nos va a quedar es la fuerza de empuje de la persona. Entonces, esto nosotros lo podemos representar por medio de un modelo matemático, que justamente me va a describir esta relación entre fuerzas y movimiento. Y cuando decimos movimiento tenemos que tener mucho cuidado porque en el fondo estamos hablando de la aceleración. Entonces, aquí tenemos nosotros lo que sería la idea del modelo. ¿Qué es el modelo? Pues tiene una ecuación matemática, es lo que llamamos nosotros el modelo matemático, pero hay ciertas cosas también muy importantes con respecto a este modelo. Uno son ciertas simplificaciones que nosotros estamos considerando. Entonces, primero, este es un modelo para fuerza constante y vamos a modelar, es decir, vamos a describir al objeto que se está moviendo como una partícula puntual con aceleración constante. Esto hacemos énfasis con un diagrama de movimiento en el cual lo que vemos son vectores velocidad que están haciéndose cada vez más grandes, pero no de cualquier manera. Sus cambios de velocidades son constantes. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un cuadrito, 3 cuadritos, 5 cuadritos de los vectores, y eso que representan velocidades,
pues quiere decir que el cambio de velocidad siempre es constante. Entonces estos vectores rojos representan la aceleración constante del movimiento. Y por otro lado, aquí tengo representado al objeto y esta es la fuerza neta que está actuando sobre el objeto. Entonces lo que nos dice la segunda ley de Newton, que es la que me habla de esta relación, es que la suma de las fuerzas es igual a la masa por aceleración, pero, es decir, el vector aceleración va a estar en la misma dirección que la fuerza neta. Y esto también implica dos cosas importantes, y es decir que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza y que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Hay un límite de este modelo y es si la fuerza no es constante, no vamos a poder aplicar este modelo. Entonces, cuando ustedes estén viendo un problema y se estén recordando de la ley de la segunda ley de Newton, es importante que no recuerden únicamente la ecuación, sino qué significa, ¿no? Y significa que siempre hay un principio y es que fuerzas y aceleraciones van de la mano. Aquí también hay que recordar que este es un caso particular de movimiento. Es decir, vamos a suponer que la velocidad inicial es 0 y entonces si la fuerza se aplica hacia la derecha, la aceleración va a ser a la derecha y entonces el objeto va a acelerar. Pero esto puede cambiar según las condiciones iniciales del objeto. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que el objeto ya tenga una cierta velocidad y que ahora la fuerza actúe de manera contraria al movimiento. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, pues ponte a hacer una adaptación a este modelo para tratar esta situación. Pero esta situación la podemos ver en nuestra aplicación. Y lo vamos a ver poniendo lo que se llama fricción. Entonces, la fricción, si se dan cuenta, pues tiene que ver con que haya, por ejemplo, hielo. Aquí en este caso no vamos a tener fricción. O que cuando hay mucha fricción, pues el terreno es rasposito, ¿no? Es decir, la fricción tiene que ver con la fuerza que se opone al movimiento debido a cómo está la estructura, cómo está la interacción entre las superficies. Entonces, vamos justamente a aplicarle primero fuerza a esta caja y de repente le voy a dejar de aplicar fuerza. Y esa es la situación que vamos a querer nosotros modelar. Entonces, le voy a aplicar primero una gran fuerza. Vamos a ponerle ahí. Entonces, si se dan cuenta, está acelerando rápidamente y de repente lo voy a soltar. Actúa la fuerza de fricción hacia el lado izquierdo. ¿Y qué tipo de movimiento tiene? Entonces, es una situación que entra dentro de la segunda ley de Newton. Sin embargo, hay que adaptar los principios fundamentales a esta situación. Es decir, ahora la velocidad inicial ya no va a ser 0, la fuerza no va a ir hacia el lado derecho, sino va hacia el lado izquierdo por la fuerza de fricción, y por lo tanto, y eso es la regularidad, la aceleración tiene la misma dirección que la fuerza de fricción. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, eso lo pueden ustedes adaptar a la situación para explicar también situaciones físicas donde la fuerza actúa hacia el contrario del movimiento y el objeto ya tiene una cierta movimiento inicial. Saludos.